Muy bien, nuestro estudio en el escrito está de Dios, amados, bajo el tema oración que Dios no desecha. Dios quiere escuchar nuestra oración, pero la realidad es que no le podemos llamar oración a cualquier intento de plática de parte nuestra en relación a Dios. La oración, como todo lo de Dios, también tiene su marco, también tiene sus bases, sus protocolos, si pudiéramos usar el término. Y hoy, de lo mucho que tiene la palabra acerca de la oración, quiero que observemos la oración desde esta perspectiva, la oración que Dios no desecha. Y quiero comenzar con un lindo texto que, si les he de ser honesto, he llorado sobre esta escritura, sobre todo antes, cuando estaba joven, que estaba verde, que uno se quebranta con cosas que ya con un poquitito de más años las ve con más tranquilidad y serenidad. Pero lo cierto es que he llorado sobre este texto. Salmos capítulo 66, verso 20, que leo de la versión Biblia del Jubileo, que, como les he explicado, es la Reina Valera antigua, en una revisión que se hizo de ella en el año 2000. Dice así esta escritura: bendito Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Es un texto muy profundo. ¿A quién de nosotros no lo han echado alguna vez de algún contexto, de alguna relación? A veces sucede que, necesitando urgentemente la ayuda, la participación, el aporte de alguien, simplemente nos echó fuera con indiferencia, y puede ser que más de alguno hasta con enojo. Pero mire cómo es nuestro Dios, y es una exaltación a la bondad de Dios este texto. Bendito Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Pero saben, lo que he aprendido yo en más de 50 años de caminar con Jesucristo, de la mano con Él, lo que he aprendido es que también a orar se aprende. No es así nada más. Hay ciertos contextos, actitudes que favorecen la oración y favorecen la respuesta de Dios, y a eso quiero que entremos de inmediato. ¿Qué oración, amados hermanos, no desecha Dios? ¿Qué tipo de oraciones? ¿Son oraciones religiosas u oraciones de algún tipo? ¿Qué es lo que realmente llega con facilidad hasta el trono y el corazón de Dios? ¿Qué oración no desecha Dios? Por supuesto, mis respuestas, que son a Biblia abierta, tampoco serán exhaustivas, porque la respuesta a esta pregunta es una respuesta extensa, profunda, tiene mucho para dónde ir. Pero de lo mucho que se puede responder con la palabra de Dios, hemos de decir lo siguiente: ¿qué oración no desecha Dios? En primer lugar, amados hermanos, Dios no desecha la oración de un corazón contrito que no intenta justificarse delante de Él. Saben, hay algo que le produce malestar y perturbación al corazón de Dios. ¿Saben qué es? La autojustificación. La persona que elabora argumentos para salir bien librado, para verse bien, para convencerse y convencer a otros de paso de que tiene la razón, de que es válida su actuación, sus actitudes. Pero lo que yo veo en la palabra, que eso más bien altera la relación con Dios, porque una persona que tiene es un resabio en realidad, se llama autojusticia o autojustificación. La persona que argumenta constantemente a favor suyo, como dije, para verse bien librado.
pero todo lo contrario con Dios. La oración que conquista el corazón, hasta puedo decir, invade el corazón de Dios, es la oración de un corazón contrito que no se justifica delante de Él. Y aquí una de las escrituras más reveladoras acerca de esto, Lucas capítulo 18, versos 10 al 14, lo leo para ustedes. Es Jesús relatando y se trata de una parábola. Dice así: 2 hombres subieron al templo a orar. El uno fariseo, que como explicación es clase religiosa, es decir, debiera de saber cómo es la cosa. Uno fariseo, el otro publicano. Entiéndase por un publicano alguien que se pasó al otro bando, que trabaja para el sistema, que invadió, que conquistó al pueblo de Dios y que trajo todo lo suyo, trajo su cultura, trajo sus leyes, trajo todo su ordenamiento y prácticamente puso la bota en la voluntad del pueblo de Dios. Pues habían judíos que trabajaron para el sistema. Básicamente un publicano es un cobrador de impuestos para el Imperio Romano. Eso era algo despreciable entre los judíos, era ser una apátrida en muchos sentidos, alguien que le importa nada su nacionalidad, su origen, sus hermanos de sangre. Es decir, son 2 tipos completamente opuestos. Uno fue educado en la formación de los temas religiosos del pueblo de Israel, y el otro es un tipo de la calle, un tipejo que esos publicanos tenían mala fama de ser corruptos, ladrones y basar todos sus asuntos en triquiñuelas. Pues bien, verso 11: el fariseo en pie oraba consigo, y yo destaco esa frase de apenas 2 palabras. Porque la oración, amados hermanos, no es convertirte en una caja de resonancia de tus opiniones, de tus prejuicios, de tus conceptos erróneos. Tú no eres una caja de reverberación de todo lo que llevas por dentro. Al contrario, la oración es para acabar de soltar todo aquello que te intoxica espiritualmente hablando, y quedas en un estado de pureza. Estás limpio cuando estás orando correctamente, y orar correctamente es orar en el espíritu correcto, en la actitud correcta. Pues este hombre, el fariseo, en pie oraba consigo de esta manera: Dios, te doy gracias que no soy como los otros hombres. Y los describe: ladrones, injustos, adúlteros. Y cuando se le acaba la lista añade: ni aún como este publicano. Y se refiere al otro hombre que está ahí orando. Verso 12. Pero vuelve a su lista: ayuno, lo de 2 comidas cada sábado. Dios santo. Me gustan las versiones antiguas de la Biblia, que no adornan nada en aras de que sea un lenguaje contemporáneo. Ayuno, lo de 2 comidas cada sábado. Doy diezmos de todo lo que poseo. Entonces hay un cambio de cámara, y la cámara se dirige hacia otro punto del templo. Verso 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que hería su pecho diciendo: Dios, reconcíliame, pecador. Dios santo. Si comparamos esta oración, quizá no se parece a las nuestras. Nosotros decimos: yo declaro, yo decreto, esas son nuestras oraciones. Yo recibo. Dios, reconcíliame, pecador. Otras versiones dice que se golpeaba el pecho. Esta versión, que se siente tan primitiva, dice que hería su pecho. No hay nada de malo hacer sangrar tu alma delante del Señor.
Y te doy un consejo: con el Señor, varón, no llegues tratando de portarte machito. Y te doy un consejo, hermana: con el Señor no llegues con corazas de nada que se te ocurra y se te antoje. No hay nada malo en sangrar delante del Señor y decirle: Dios, ¿qué está diciendo? Reconcíliame. La Reina Valera, revisión del año 60, que hoy es una versión clásica, la Reina Valera tradujo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Este dice: reconcíliame, porque ninguna propiciación es mejor que sentir que por fin estás cerca de Dios y que Él te está escuchando. El verso 14 es una sentencia: os digo que éste descendió a su casa más justificado que el otro, porque, explica Jesús, cualquiera que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Ahí está. ¿Qué oración Dios no desprecia? La oración de un corazón contrito que no intenta justificarse delante de Dios. Tú cuéntale lo bueno, lo malo y lo feo. Tú no estés como que si es un abogado conversando con otro. No, tú háblale tal como tú eres, cuéntale cómo tú te sientes y aprende a mostrarte de esa manera delante de Él. Segunda oración que Dios no desecha: la oración de quien honra a Dios, honrando su casa y honrando su familia. ¿Saben a qué le temo yo? Le temo a venir a la casa de Dios no estando bien en mi casa. Acostumbro que esta señora se siente enfrente mío para que pueda ella censurar desde su corazón si aquí estamos hablando cosas que no son, porque lo que es aquí tiene que ser allá también, donde nadie nos está observando. Y no es fácil, no es fácil, porque como humanos que somos, vivimos desalientos, vivimos controversias, experimentamos desencuentros y todo eso. Pero es importante que nos demos cuenta que en realidad somos parte de dos iglesias: la casa del Señor y la otra iglesia, que no es la segunda, es la primera más bien que tenemos ahí en la casa. Y aquella iglesia es delicada porque allá no todos son creyentes, posiblemente. Pero esta iglesia también es delicada porque no todos están caminando bien en el Señor. ¿Te das cuenta? Entonces, en ambos escenarios tenemos que ver: Dios, yo quiero honrarte, y quiero honrar mi casa, y quiero honrar mi familia. En la primera carta de Pedro se habla a este respecto, dice capítulo 3, versículo 7. Se nos habla a nosotros. Eso significa que el machismo no crea que lo inventaron los mexicanos con su cultura de echarse un trago, hacerse el sombrero mexicano para un lado. Y no. Eso es tan viejo como la humanidad. De hecho, las culturas más antiguas, no hablemos de América, las culturas más antiguas en la humanidad, las mujeres son nada. Y en las culturas más antiguas mataban a las niñas porque no valían nada. La gente solo querían tener varones. Entonces eso es tan viejo como la humanidad. Y mire cómo lo pone Pedro. Y Pedro habla con autoridad porque, a diferencia de algunos apóstoles que no todos fueron casados, Pedro sí estuvo casado. Es más, Pedro se llevaba bien con su suegra, ¿sí? Así como lo escuchan. En cierta ocasión se enfermó la señora y él fue a traer a Jesús para que orara por ella. Dice Pedro, con doble autoridad entonces: vosotros maridos igualmente, habitad con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. No dice como a vaso frágil, es que nosotros no somos de hierro y las mujeres son de barro. Cuando dice como a barro más frágil, significa que nosotros los hombres somos frágiles también. Entonces, de esa manera.
Y sigue diciendo, y como a herederas juntamente de la gracia de la vida, y atención a esta cláusula, para que vuestras oraciones no sean impedidas. Dios mío, me dio escalofríos cuando leí esa última parte. Porque las otras versiones dicen para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Pero estorbo puede ser una piedrita en el zapato, que algo que usted dice, bueno, en cuanto llegue a la casa voy a ver qué es lo que ando aquí adentro en el zapato. Una oración impedida me parece que grafica más la gravedad del asunto. Yo puedo ser pastor y mis oraciones impedidas. ¿Por quién? Por ella, no, por mí mismo. ¿Qué tratos tienes tú con Dios? ¿Qué oraciones le haces a Dios? ¿Qué peticiones le haces tú a Dios? Te doy un consejo, ten cuidado cómo te desenvuelves en casa. Tú no puedes, sin querer, terminar pisoteando tus oraciones a Dios simplemente porque te sacaste la bravura, la frustración del trabajo o de cualquier otro tema y te lo fuiste a sacar con tus hijos o con tu cónyuge. Pero aquí también, para ser justos, debo aclarar que hay mujeres que son muy bravas también. Son mujeres de que con nada tienen y revientan. Entonces también no crean que no tiene esto un complaciendo peticiones también para ustedes, porque hay mujeres que hombre, son armas tomar, ¿sí? Así como, y se hacen creyentes y te dan con la Biblia, sí. Así es que honrar a Dios honrando nuestra casa y nuestra familia, y eso hará que nuestras oraciones fluyan más en el Señor. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Claro que sí. Y finalmente, otro tipo de oración que Dios no desecha es la oración del intercesor que busca el bien de la sociedad en que vive. Un intercesor. Teóricamente y conceptualmente todos los creyentes debemos ser intercesores. Pero ¿saben qué me preocupa a mí? Más o menos del año 2009 para acá tengo esa preocupación. Y ya ustedes sospecharán por qué el año. ¿Y saben por qué mi preocupación? Porque muchos cristianos han pintado sus oraciones de colores políticos. Los que estaban de un lado favorecían en sus oraciones a aquel y casi que oraban en contra de los otros. Se da vuelta la cosa y se dan cuenta, pintar de colores nuestras oraciones. Nosotros, la oración, no podemos decir que es neutra porque no puede ser neutra respecto al pecado y a la maldad. Entonces no es neutra, no es neutral. Sin embargo, la oración cubre a todas las personas, indistintamente de su ideario de vida o su ideario político o cómo quieran ellos vivir sus vidas. Lo cierto es que la oración intercesora debe cubrir a todos los hombres. Imagínense ustedes que esas comunidades que hoy han conseguido que a través de las Naciones Unidas y los gobiernos de los principales países se legisle a favor de una cosa que es una deformidad moral y espiritual, hablando de temas de género. Estaba leyendo en internet, hay como 35 géneros hoy día. Quizá ustedes creen que son estos y estos con las letritas acá. No. Es que han inventado cada cosa. Pero sabe, en la época de Abraham, 2 ciudades tenían estas características. Gente así era la que caracterizaba esas ciudades. Y Abraham con todo y todo fue a interceder a favor de ellas. Se destruyeron esas ciudades, Sodoma y Gomorra, porque no había ahí ni el más mínimo asomo de arrepentimiento. Así es que debemos nosotros de darnos cuenta que Dios puede ser que no responda oraciones con color político,
pero sí la oración que busca el bien de la sociedad en que vivimos. Lo explicó Pablo a un joven pastor, su discípulo Timoteo. En primera carta a Timoteo capítulo 2 versos 1 al 3 dice así, y será nuestra última escritura: amonesto pues. ¿Cuál es la frase? Yo cuando leo amonesto, solo de doña Rosa, mi madre, me acuerdo. Doña Rosa, así como lo ven, bien bajita de estatura, pero era un sargento. Doña Rosa sabía mandar. Yo creo que yo le heredé a doña Rosa el don de mando, sí, porque yo primero me enojo y después averiguo, sí. Así era doña Rosa. Pues me recuerda doña Rosa: amonesto pues. Y la siguiente frase: ante todo. O sea, se estableció una prioridad ahí. Amonesto pues ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias. Son 4 tipos de oración: rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias. ¿Por quiénes? Por todos los hombres. Yo no sé quién te caiga mal, pero esa persona que te cae mal, lo siento, está en la lista. Está en la lista. Yo no sé a quién no lo puedes ni ver en las noticias, no lo puedes oír, te cae mal su tono de voz, yo no sé. Pero aquí dice por todos los hombres, hombre en términos genéricos de humanidad. Verso 2, por los reyes y por todos los que están en eminencia, que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad e integridad. Lean conmigo el verso 3. Porque esto es lo bueno y agradable delante del Dios Salvador nuestro. Otras versiones dicen porque esto es bueno, pero ese es como en términos más amplios. Pero dice esto es lo bueno. Eso es ya un proceso selectivo. Esto es lo bueno. Como quien dice, esta marca de bocina es la buena. Eso es lo bueno. Entonces son 3 tipos de oración que Dios no desecha. La primera es la oración de un corazón contrito que no intenta justificarse ante Dios. La segunda es la oración de quien honra a Dios honrando su casa y honrando su familia. Y la tercera es la oración del intercesor que busca el bien de la sociedad en que vive. Puestos de pie, vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora. Hoy venimos, Señor, a respetar tu palabra y a someter nuestra voluntad, nuestro corazón, nuestras opiniones quedan sometidas a la voz de tu palabra, a la voz del escrito está. Te damos gracias, Dios. Hoy queremos que nuestras oraciones no sean impedidas. Hoy queremos que nuestras oraciones, Señor, conquisten tu corazón. Hoy queremos un camino expedito, fácil, seguro, corto, Señor, en nuestras oraciones para lograr tu favor en nuestras vidas. Iglesia, alce a tus manos. Yo bendigo quien tú eres. Hermano, hermana, bendigo las circunstancias por las que estás pasando. Quiero decirte que aunque nadie te comprenda, Dios te comprende. Quiero decirte que aunque nadie te conozca, Dios te conoce. Quiero decirte que aunque nadie mueva un dedo por ti, Él está a tu favor. Él y su fortaleza está a tu lado. Y hoy declaramos que todavía es verdad que sendas Dios hará donde piensas que no hay. Todavía es verdad que Dios es bueno y misericordioso. Todavía es verdad que Dios suplirá todo lo que nos falta conforme sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Todavía es verdad que Dios hará mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Todavía es verdad que sus promesas en Cristo son sí y amén por medio de nosotros. Todavía es verdad esa declaración de todo lo puedo en Cristo que me fortaleza. Te bendigo en este inicio de mes de septiembre, hermano, hermana. Tus peticiones, que el Señor las responda en este mes. Que
que el Señor abra puertas para ti, que el Señor ponga la provisión que tú necesites en todas las áreas de tu vida. Donde quiera que haya conflicto, que el Señor traiga la paz. Donde hayan luchas, donde hayan dolores, que el Señor traiga sanidad. Y todos aquellos de ustedes que están en procesos de médicos, de tratamientos, de una cosa o la otra, alcen sus manos. Declaro sanidad total, porque lo que Dios repara, lo repara bien. Sanidad total sobre tu cuerpo. Yo digo también vida con calidad de vida, no andar arrastrando la vida, no, porque el gozo del Señor es tu fortaleza, y que también porque sus llagas hemos sido nosotros sanados. Exaltamos el nombre del Señor, le damos gloria, le damos alabanza a su nombre. Dale gloria al Señor en esta hora.